Digo que el pastor David Serrano Wall, ¿sí se acuerdan quién es, verdad, hermanos? Ya hubo un donante de médula, ya le pusieron, no entiendo muy bien, pero 4 millones de células madre. En 2 semanas me explicaba él que su cuerpo empieza como a recibirlas y están en ese proceso del trasplante de médula. Si su cuerpo lo acepta, pues obviamente ya es otra cosa, hermanos. Y está emocionado, está contento. Les mandé el mensaje a algunos para que lo vieran. Estemos orando por él, hermanos, ¿ok? Por la familia del hermano David. Y por el congreso, hermanos, que ya es el próximo viernes. Gracias a Dios. Saludamos a los hermanos que nos ven por la transmisión, la iglesia de León, y los hermanos de ahí se reúnen. Estimamos que estén con nosotros, hermanos, aunque nos gustaría más que estuvieran aquí con nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿No los escucharon? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer nuestro texto del estudio. ¿Sí recuerdan cuál es? Juan 17:3, hermanos. Y dice así la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios Todopoderoso, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste a morir por nosotros los pecadores. Amén. Como he dicho antes, algunos dirán: qué fácil es vivir en la eternidad. ¿Cuántos años muchos de los que estamos aquí se creyeron cristianos y no conocían a Dios? No es cualquier cosa, hermanos, porque recuerden que estamos viviendo en un mundo que tiene una espesa nube de pecado que nos impide conocer a Dios. No nos permite conocerlo, hermanos. Y este conocimiento llega única y exclusivamente a través de la palabra. Va martillando la roca, hermanos, y va disipando la nube espesa para poder contemplar a Dios en la faz de Cristo. Y ni aún así, hermanos, lo podemos conocer aquí en plenitud. Lo conoceremos hasta que estemos en gloria con Él. Conoceremos a Dios en la faz de Jesucristo, como dice la palabra, hermanos. Pues hemos estado estudiando algunos atributos del Señor, sobre todo algunas cosas importantes, como el intelecto, la persona de Dios. Dios es una persona, posee intelecto, posee una voluntad. No es un Dios, hermanos, como el Dios de algunos que dicen creer en un Dios, pero te describen a Dios como una energía o como una fuerza, como algo que se mueve de aquí para allá, pero siempre está a nuestro favor y siempre va a hacer lo que yo quiera. El único Dios verdadero, hermanos, es Dios. Es una persona, 3 personas, un Dios. Es un Dios que posee intelecto, posee voluntad, sabe todo lo que pasa desde antes que las cosas pasen. Es perfecto, hermanos, en ciencia, toda la sabiduría está en Él. Es un Dios, hermanos, que entre más conozcamos, más seguros viviremos, más nos gozaremos de ser llamados sus hijos, más gozaremos al cantar la alabanza, al abrir la escritura, al orar. ¿Sabes por qué viene la apatía o la frialdad de congregarme o no, de ir a la reunión de oración o no, de leer la Biblia o no, de cantar alabanzas o no? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, hermanos, nos postraremos como aquellos súbditos que se postraban porque conocían a su Dios. ¿Y qué pasaba cuando aquellas trompetas anunciaban en su palacio la venida del rey o de un faraón o de un gobernante? ¿Qué hacían los súbditos? Se postraban porque conocían a su Dios, a su rey. Y lo que falta para que nosotros, hermanos, amemos, alabemos, estudiemos, oremos, nos relacionemos con Él, lo adoremos, que esto engloba todo lo que acabo de mencionar, es conocerlo. Cuando estemos en tribulación o en problemas o a punto de pecar, conozco a Dios, no temeré, no caeré en pecado. Cuando esté a punto de cometer algún acto de iniquidad, no lo haré, conozco a mi Dios. Cuando piense que todo se puso encima de mí y que las cosas han salido de control, yo recuerdo que el control no está en mí, no está en mi Dios soberano, y Él está ahí al control y Él está conmigo. Cuando de pronto nos toque estar enfermos, hermanos, o si Dios nos concede
como dice el apóstol Pablo a los filipenses, sufrir por Cristo y estar en cárcel, ni ahí estaremos solos, el Señor estará con nosotros. Y si conocemos a Dios, le cantaremos alabanzas aún en medio de la tribulación. De eso se trata. Por eso es que el Evangelio de Juan dice, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios. Vivir el cielo en la tierra, hermanos, por conocer a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tentación, en medio de cualquier dolor, temor, persecución. El Señor está conmigo, yo lo conozco, Él es fiel, Él me cuida, Él me protege, Él me provee, Él sabe lo que hace. Nada le toma por sorpresa, todo está escrito en su libro y yo soy suyo. Él es mío, es mi Padre y me ama. Amén. Hermanos, las Escrituras enseñan y dan testimonio que Dios en realidad quiere tener una comunicación con nosotros. Y no solo una comunicación, sino una comunión, una relación, hermanos. Esto obviamente sabemos todos que es a través de Cristo, porque la realidad que Dios aborrece al pecador. Ese mensaje moderno de Dios te ama, pecador, tiene cierta verdad, pero si no incluye el mensaje anterior, no es verdad. Es decir, la Biblia da testimonio que Dios odia al pecador. Y hoy podríamos preguntar, ¿quién es pecador de los que habitan el mundo? ¿Hay uno que no sea pecador? Entonces, ¿podríamos decir que Dios aborrece al mundo? Sí, hermanos. Dios aborrece al pecado y al pecador. Es una frase pagana el decir, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Como dice un hermano, Dios no envía al pecado al infierno. ¿A quién envía al infierno? Al pecador. La realidad que Dios... Y esto no nos lleva a presentar a un Dios malo, a un Dios perverso que nos odia, que no nos quiere tener, sino más allá de eso, hermanos, nos lleva a ver la gloriosa obra del Señor Jesucristo. Siendo pecadores, estando enemistados con Dios y Dios con nosotros, Dios nos aborrece. No puedo estar delante de su presencia. Todos los hombres que nacen de mujer se reproducen, crecen, mueren y van al infierno. Y por Cristo puedo estar en la presencia del Padre. Amén. Oh Señor, ahora entiendo tu obra. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces para que tu obra perfecta de redención sea para mí? Nada, solo cree. Solo cree. Él lleva toda la gloria, hermanos. Cuando aún escuchamos que la Biblia dice que aún la fe es un don de Dios. ¡Wow! Si no incluimos esto, hermanos, el hablar que Dios desea relacionarse con nosotros es hablar en vano. La gente te dirá, oh sí, yo sé, no, yo desde chiquito yo conocía. Hay algunos hermanos aún dentro de la iglesia, no digo nombres porque no es un pecado como tal para denunciarlo, pero hay algunos que se han acercado conmigo y me dicen, oye, no, yo con Dios desde niño, mi mamá me llevaba a la catedral y yo ahí hablaba con Dios y Dios me decía, yo te amo, hijita. Wow, ellos aún no han entendido, hermanos, que aquel que contestaba sus oraciones, se relacionaba con ellos, era el mismo Satanás. Juan es muy directo en esto, supongo que por su edad avanzada, hermanos, escribiendo las epístolas, es un hombre maduro, es un mártir. Aunque no murió como mártir, aparentemente como los demás, es un mártir, hermanos. La historia, algunos hombres contemporáneos de los apóstoles narran que Juan fue de los que más sufrió. Porque a Cristo le plació que Él se quedara hasta que revelara el Apocalipsis. Pero Juan dice que aquellos que no tienen de padre a Dios, tienen de padre a Satanás, hermanos. Cuando predicamos eso en la calle, la gente pela los ojos. ¿Cómo que mi padre es el diablo? Es la realidad. La Escritura dice que tienes de padre a Dios o tienes de padre al diablo. Y el asunto aquí, hermanos, que cuando hablamos de los hijos del diablo nos imaginamos a puro asesino, secuestrador, puro perverso. No, aún personas que aparentemente son más buenas que nosotros los cristianos son hijas del diablo, hijos del diablo, si no tienen a Cristo como reconciliador, como pacificador. Por eso la obra de Cristo brilla tanto, por eso Cristo no tiene que dejar de ser predicado por nosotros, ni aunque el Evangelio te parezca tedioso. Porque hasta que el Evangelio provoque en ti el deseo de anunciarlo a otros, es que quiere decir que el Evangelio ha sido creído por ti, asimilado, y deseas dar de ese tesoro.
Hasta que tú no compartas el Evangelio, manifestarás que tú has creído al Evangelio. Y el Evangelio es la noticia más impresionante que puede existir. Pecadores sucios pueden relacionarse con un Dios perfectamente santo. No por obras, sino solo por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, el testimonio de la Escritura dice, hermanos, que Dios desea tener una relación con su creación. Esto es desde el principio. Si vamos, hermanos, a la Escritura, dice el Génesis que Él creó al hombre a su imagen. Génesis 1:27, ¿verdad? Y esta es una de las verdades más grandes del cristianismo, hermanos. Dios desea relacionarse. Dios no es un ente impersonal, incapaz de tener una relación con otros. Y el hombre no es un accidente cósmico que está solo en el universo, dice el pastor Paul Washer en uno de sus estudios que yo estoy usando para poder enseñar lo que vamos a ver de aquí a otros 15 estudios. Y tiene razón, hermanos, es bíblico. Dios crea al hombre con el propósito de conocerlo y que Él diera testimonio de la bondad, de la grandeza y viviera para su gloria. Y cuando la relación entre el hombre y Dios es rota por el pecado de Adán y Eva, los que no sepan, lo predicamos mucho, pero es necesario insistir. Si tú te preguntas por qué hay enfermedades, por qué hay cáncer, por qué asesinan niños, por qué hay guerras, por qué hay muerte, asesinatos y esas cosas, es porque Adán y Eva rompieron la relación con Dios. Algunos no se atreven a decir la verdad bíblica y dicen, es que Adán y Eva pecaron y el hombre es muy malo y entre ellos se comen y por eso está así. No, la realidad que no es por eso, primeramente. La realidad que el desastre en el mundo es porque Dios maldijo al mundo. Y eso no hace malo a Dios, porque muchos tienen temor de decir, pero ¿cómo se te va a ocurrir, hermano, predicarle a la gente que Dios maldijo al mundo? Hoy en un funeral que Dios me permitió ministrar, eso prediqué y se quedaron, ¿cómo que Dios maldijo al mundo? Entonces ellos de inmediato reconocen que el problema no es con Satanás, que el problema no es con los hombres, que el problema no es ni con ellos mismos, como hace poco escuchaba un predicador, sino el problema es con Dios. Ese es el problema, hermanos. El problema del hombre sería fácil de resolver si fuera con los hombres, si fuera con ellos mismos o aún si fuera con Satanás, porque está vencido por Cristo. El problema de los hombres es que se trata de un problema verdadero con Dios. Con Dios. Y en el momento, hermanos, que se rompe esta comunión, todo se vuelve de cabeza. La enfermedad entra, las plantas tienen espinas, los animales colmillos, las personas vieron su desnudez, se desearon uno al otro con deseo pecaminoso, se pelean, se golpean, se gritan, se matan entre familia, hay guerras entre países, vemos gente muriendo de hambre y subimos el vidrio y ni hacemos caso. Todo eso que sucede es a causa de la relación rota con Dios, hermanos. Porque como Dios es el único que da la bondad, el amor, la paz, la misericordia, la gracia, relación rota con Dios, todo lo que nosotros llamamos misericordia, paz, bondad, gracia es falso. Es falso. Hasta que tenemos una relación con Dios, ahora podemos en realidad amar, en realidad ser misericordiosos, en realidad tener gracia, en realidad ser mansos, dejar de ser hipócritas, en realidad servir, solo hasta que llegue el Señor, hermanos. Entonces, cuando esta relación se rompe por el hombre creado, qué glorioso, hermanos, ver que desde el principio, que lo voy a tratar, se rompe la relación, pero de inmediato Dios lleva una reconciliación. ¿Recuerdas? A pesar de que los echa del huerto, no los mata, hermanos. Sigue teniendo una relación rota, pero sigue teniendo relación y aún los cubre con pieles de animales. Sigue teniendo una relación. Y aún la descendencia de estos hombres que continúa siendo imputado el pecado, siguen haciendo con pecado, aún ellos siguieron relacionándose con Dios. Aún un pueblo de Israel pecaminoso, hermanos, al extremo, adúltero, fornicario, mentiroso, rebelde, aún tenían relación con Dios.
Entonces podemos ver que Dios quiere tener una relación con el hombre, ¿cierto o no? Dios quiere tener una relación con el hombre, hermanos. Vemos la obra más gloriosa en cuanto a relación. El hombre cae, el hombre es culpable y Dios envía a su propio Hijo para que la relación sea restaurada. Por eso me gusta mucho, hermanos, enfatizar. Cuando tenemos problemas maritales, con hijos, con vecinos, con trabajo, con enfermedad, con lo que sea, no necesitamos de ninguna otra cosa sino del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros pecadores, ¿cómo no nos va a dar también cualquier otra cosa? Diciendo, si Dios envió a Jesús, su Hijo amado, a reconciliarlos siendo ustedes culpables, ahora siendo reconciliados conmigo por Cristo, ¿cómo no te va a ayudar en cualquier otra cosa? Esto incluye trabajo, hermanos, enfermedad, el dinero, comezón, picor, ira, celos, contienda, lo que sea, el Evangelio, lo que sea. Y lo recuerdo porque la mayoría de entre nosotros recordamos que Cristo murió por nosotros, que nos salvó, pero llega problema económico, llega problema de salud, llega problema relacional con la gente y de inmediato corremos nosotros a solucionar el problema. Me hace falta dinero, mi solución es trabajar más, por ejemplo. Me hace falta salud, mi solución es tomar más medicamento y después oro. O sea, la oración es como un estuchito que tengo ahí guardado para hacerlo humanamente y después hacerlo espiritualmente, cuando es al contrario. Primeramente corro a Jesús. Me falta dinero, corro a Jesús. Me falta trabajo, corro a Jesús. Me peleé con la familia, corro a Jesús. Estoy enfermo, corro a Jesús. Me voy a morir, corro a Jesús. Y después hago lo humano. Porque si Dios dio a su Hijo, hermanos, ¿qué otra cosa no nos va a dar? Por eso en cuanto a nuestros hijos que son rebeldes y que descubrimos tú y yo que son necios y que no aman a Dios, nuestro antídoto y su antídoto es Cristo y el Evangelio. ¿Cuántas veces? Aquí no es como 3 veces al día como el médico, aquí es todo el día, todas horas. Disciplina y amonestación en el Señor. Amorosa, con intención de salvación, recordando que Dios aplicó misericordia y gracia conmigo, yo también tengo que aplicarla con ellos. Y con la gente que me rodea, y con mi esposo y con mi esposa, y con los vecinos y con los hermanos en la iglesia. Dios proveerá. Si proveyó a su Hijo, ¿crees que otra cosa sea mucho para darnos, hermanos? Nada. Entonces Dios envía a su Hijo para restaurar esta relación. Hermanos, todos los que han sido reconciliados por Dios por medio de la fe, sola fe en su Hijo, hermanos, pueden tener gran confianza que Dios busca tener una relación personal, dice en su comentario el hermano Paul Washer, vital y creciente en ellos. Y esto me llama mucho la atención, porque mientras lo estudiaba me llenaba de gozo y recordaba, Señor, ¿cuánto tiempo he desperdiciado en orar contigo? ¿Cuánto tiempo he desperdiciado en tener temor cuando tú tienes un plan ya establecido? ¿Cuánto tiempo, Señor, he perdido cuando no predico el Evangelio en lugares que tú ya tienes listos para mí? ¿Cuántas veces oramos, Señor, abre las puertas, abre allá, y todo ya está abierto, hermanos, para ir y hacer? ¿Cuántas veces el Señor nos da una bofetada cuando nosotros estamos nerviosos por alguna misión o algún evangelismo y de pronto todo sale mejor de lo que nos hubiéramos imaginado? En realidad Dios desea, hermanos, y es bíblico, aunque algunos lo nieguen, Dios desea, busca que tú y yo tengamos no solo una relación, sino busca que tengamos una relación personal y sólida, fuerte, constante, así como a ti, mamá, te gustaba que tus hijos pequeños dependieran de ti todo el tiempo. Así, y aún más, hermanos. Es vital para nosotros. Cuando de pronto algunos se acercan conmigo y me dicen, siento que me estoy enfriando, siento como que no tengo ganas, he andado muy cansado, muy desanimado. Rápido, receta, ora más, lee más, congrégate más. Tu diagnóstico es, no estás relacionándote con el Señor. Pero pastor, no estás relacionándote con el Señor. Porque el Señor nos asegura que si yo tengo una relación continua con Él, yo voy a estar bien en Él. Y me voy a gozar absolutamente en todo.
en todo, en todo y en todo. Y como esta relación me lleva a conocerlo más, como unos noviecillos que se van conociendo poco a poco y se van enamorando cada vez más, hasta que se conocen, y como son imperfectos, vamos al revés. Con Dios, hermanos, es al contrario. Como Él es perfecto, la relación con Él es perfecta, entonces me voy relacionando con Él cada vez más, hermanos, y cada vez más me enamoro de Él, cada vez más confío en Él, cada vez lo amo más, cada vez quiero servirle más, cada vez deseo irme con Él. O yo te preguntaría, ¿tú deseas irte hoy con el Señor? En realidad dentro de ti, casa, hijos, hija, trabajo, vacaciones, tú dirías, Señor, ya ven hoy por favor. Está difícil, ¿verdad, hermanos? Pero relacionarnos con Él nos va a llevar a decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y no únicamente como lo mencionan todos los cristianos, vivir es Cristo. No sea payaso. Si usted no aguanta ni 2 horas de sermón, si usted no ora 20 minutos, 30 minutos, si usted no está en la presencia del Señor, cuando alaba y está volteando a otro lado, no sea mentiroso. Porque en realidad, hermanos, cuando nosotros hemos deseado vivir con el Señor por la eternidad, también deseamos vivir en el Señor hoy, ahora, aquí. Si no es mentira. Decía un hermano, ¿verdad? De muy sana doctrina, el hermano, por gracia de Dios. Decía, ¿cómo es posible que tú quieres vivir en la eternidad con Dios y 1 hora aquí no puedes estar? Es verdad. Entonces, ¿esto es por qué? Porque somos pecadores, sí. Pero aparte, hermanos, porque no hemos conocido. Es lógico. Algunos decimos aquí, no, si tuvieras eso que te estoy diciendo que compres, no, lo vas a comprar de inmediato. Hermanos, si nosotros conociéramos a Dios como Él quiere que lo conozcamos, hasta donde Él quiere que lo conozcamos, que solo es un porcentaje diminuto, con eso bastaría para que le dijéramos, Señor, ven por favor ya. Ya no quiero pecar más, ya no me quiero rebelar más, ya no te quiero cambiar por el dinero, por mi trabajo, Señor, por mi cansancio, por mi enfermedad. Ya quiero ser tuyo, Señor, y quiero que tú seas mío. Eso únicamente es por conocer a Dios, hermanos. Mi invitación sigue siendo, hermanos, vamos a conocer más a Dios. Vamos a conocer más a Cristo para ser capaces de hacer lo que sea, en medio de lo que sea. Pase lo que pase, y dejar por completo los pretextos y nuestras autojustificaciones santas. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras presentan a Dios como aquel que desea tener una comunicación con su creación. Desde el principio vemos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y estaba relacionándose con su creación. Y obviamente, hermanos, la relación más grande que podemos ver en la Escritura es la relación que Él desea tener con el hombre. Es increíble que a pesar del pecado Él lo quiera. A pesar del pecado. Estoy hablando con Cristo como abogado por los que se acaban de conectar o escuchar y piensan que estoy hablando que Dios en realidad desea y se goza en tener pecadores sin la redención de Cristo. No, eso es imposible. Hablo ya con Cristo de por medio, hermanos. Y en un sentido muy real, la Biblia, hermanos, es un registro de la obra de Dios que busca hombres pecadores y procura restaurar su relación con ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay doctrinas hoy en día que únicamente hablan de la ira de Dios y que Él desea destruir a todos. No, hermanos. Si Él deseara únicamente destruir a todos, no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores. La manifestación de que Dios quiere relacionarse con nosotros es que envió a su Hijo Jesucristo. No envió a un hombre, hermanos, ni al más grande de todos los hombres que ha pisado la tierra, como dijo Jesús, Juan el Bautista. Él solo anunciaba, envió a Jesús, a su propio Hijo, hermanos. Es increíble. Lo podemos ver, por ejemplo, claramente desde el principio con Adán y Eva. Vayan a Génesis, hermanos, capítulo 3, versículo 8 al 10. Voy a leer desde el 6 para entender el contexto, aunque sé que ya lo sabes. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta es la mujer adúltera de Proverbios. Este es el pecado, vestido de algo agradable, algo que te gusta, algo que te produce placer, algo que dices, no creo que sea nada malo, no creo que tenga tanta importancia, total, mañana me arrepiento. Un poco de pornografía, un poco de adulterio, un poco de mentira, un poco de robo, un poco de esto. No, hermanos, esto es lo que Eva vivió, y la serpiente antigua sigue obrando igual. Dice, era agradable a sus ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿De quién fue la culpa? ¿De ella o de Adán? De Adán, hermanos. Pero la mujer comió, pero Adán porque la dejó. ¿Dónde estabas, Adán? Si hubiera habido televisión, no. Si hubiera habido celulares, Adán estaba en el celular. Wow, increíble. Dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y escucha bien, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. ¿Quién se escondió? El hombre y la mujer. Jehová entre los árboles del huerto. Mas, aunque se escondieron, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hermanos, era para que hubiesen sido destruidos. Pero ahí vemos que quiere relacionarse. Adán, ¿dónde estás? O no sé si habló Adán, ¿en dónde estás? O su voz ni la imagino. Pero le dijo, ¿en dónde estás tú? Y respondió él, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieras? Es impresionante, hermanos, porque aquí Dios no es ignorante. ¿Tú crees que Dios sabía en dónde estaba escondido? ¿Tú crees que Dios sabía que habían comido? Pero quería relacionarse con él. Es lo que hizo Jesús con el padre del endemoniado. ¿Y desde hace cuánto tu hijo está endemoniado? ¿Tú crees que Jesús sabía cuánto tiempo tenía? ¿Pero qué quería hacer Jesús? Relacionarse, escuchar, poner atención, y que se sintieran en realidad que Dios quería tener relación con ellos. Y le dijo, tuve miedo y me escondí. Y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hermanos, vemos cómo el pecado afecta la actitud de Adán hacia Dios. Es increíble cómo el pecado de Adán afecta la relación con él. Mira ahí mismo el versículo 23 y 24 del capítulo 3. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, en realidad afectó la relación con Dios el pecado. Esto sigue vigente, este ataque de Satán sigue vigente en la iglesia. Sigue vigente en la iglesia. ¿Sabes, hermano? Que a veces la gente que se va de las iglesias, nosotros pensamos que ellos las abandonan, pero es Dios mismo echándolos fuera. ¿Y sabes que el motivo de romper esa relación con el cuerpo de Cristo es por el pecado? ¿Es por el pecado? Es por el pecado, y no aceptan el orgullo, lo que sea el pecado, y ellos creen que se van de una iglesia que exige mucho, pero quien los echa es el mismo Dios, hermanos. Esto es lo que pasó. Si tú dices, no compares el Edén con la iglesia, hermano, quiero decirte que uno de los castigos que el apóstol Pablo aplica a Alejandro y Meneo, ¿cuál fue? Echarlos fuera de la iglesia. Y eso se le llamó entregarlos a Satanás. ¿Qué? Esto es algo como lo que sucedió aquí. Se rompió la relación por el pecado, hermanos, por el pecado que había y afectó de una manera impresionante. En Génesis 21 al 24, hermanos, descubrimos esto, que el juicio de Dios como la misericordia hacia el hombre se ven. El versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar de que ellos habían fallado en la relación, Dios tiene una relación con ellos. Ay, hijito, está bien, fallaste, toma.
Es como nosotros los papás, que nuestros hijos fallan, y aunque deberíamos de castigarlos, hermanos, y disciplinarnos, nuestro corazón dice no. Y cuando los disciplinamos con vara y vemos sus caritas llorando, oh Señor, pero el Señor dice, tienes que hacerlo. Pero duele la disciplina, hermanos, a los hijos. Mucho, mucho duele. Y vemos la misericordia, pero después vemos la justicia. Escucha, la justicia y la misericordia, hermanos, lo he compartido antes, está en la cruz. Porque vemos la misericordia de Dios para perdonar pecadores, y por otro lado vemos la justicia de Dios derramando su ira. Si nosotros como creyentes olvidamos misericordia y justicia, o misericordia o justicia, nos perdemos, hermanos. Cuando somos misericordiosos pero no justos, ya nos perdimos. Que solemos inclinarnos más a ese lado. Hermanos, sean misericordiosos con este hermano, con esta familia, con esta gente. No, hermano, sí tenemos misericordia, no nos enemistamos con ellos, no los odiamos, no los maldecimos, oramos por ellos, pero tiene que haber justicia. Porque la misericordia no es la que te va a llevar al arrepentimiento, sino la justicia. Por eso cuando predicamos nosotros el evangelio afuera, si te das cuenta, los que predicamos en la calle, primeramente aplicamos la justicia, la ira. Todos ustedes van a ir al infierno, todos ustedes han transgredido la ley de Dios, todos ustedes, si hoy mueren, estarán en una condenación eterna. Y ese es el mensaje. Pero Dios, en su misericordia, a pesar de que tú eras culpable, Él entrega a su Hijo para cubrirte, como esas pieles que cubrieron a Adán y a Eva, para que ahora seamos vistos por el Dios perfecto y justo, no como nosotros pecadores, sino como sus hijos. De hecho, esas pieles tienen mucha relación con Jesús, hermanos. Mucha relación. El Señor nos cubrió con su piel. Los azotes que iban para mí, fuertes, fueron puestos en Jesús, como si Él mismo me hubiese abrazado y hubiera recibido todos los azotes que yo merecía, hermano. El juicio, hermanos, de Dios, lo podemos ver aquí en este versículo, se hace evidente cuando expulsa a Adán y a Eva. Algunos dirían, pero Dios, tú eres misericordioso, ¿por qué los expulsas? Ándale, Dios, ve. El juicio de Dios lo podemos ver en el Nuevo Testamento con el joven rico. El joven rico va, Dios lo amó. ¿Recuerdas que dice la Escritura? Y Jesús lo amó. Pero lo amó, y al momento que él no quiere seguir a Jesús, Jesús lo deja ir. La misericordia es que lo amó, lo recibe, lo escucha, al no querer. Y si sabes a dónde caminó el joven rico, ¿verdad? Al infierno. Pero Jesús, ¿por qué no fuiste con él? ¿Por qué no fuiste con él? ¿Por qué lo dejaste ir si tú eres Dios, tú tienes el poder? Misericordia y justicia. Y eso precisamente, hermanos, el juicio de Dios que se hace evidente en la expulsión de Adán y Eva del huerto, es lo que representa la separación o la comunión rota que existe entre Dios y el pecador. Está rota la comunión, hermanos, completamente. Y la misericordia de Dios se revela en dos maneras distintas, aquí en esta porción y en la actualidad. Primero, Dios impidió el paso de Adán hacia el árbol de la vida, de manera que él no comiera de este árbol y viviera por siempre en un estado de corrupción pecaminosa. Escucha, qué belleza. Dios impide que Adán entre a comer del árbol de la vida, porque como ya había caído, si él comía del árbol de la vida, viviría eternamente en condición de pecado, sin relación con Dios. Esto es asombroso, hermanos, porque si eso hubiese existido, que no existe, hermanos, otra cosa hubiera sido desastrosa, porque para que tú y yo tengamos una relación perfecta con Dios, tenemos que morir. Digo perfecta hasta donde podríamos nosotros llamar perfección, porque jamás, ni estando con Él, podremos entender quién es Él. Pero hasta donde Él nos permite, la muerte es una bendición, porque la muerte va a romper por completo con esa corrupción. ¿Recuerdas el apóstol Pablo? De lo incorruptible, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal, de lo descompuesto a lo perfecto. ¿Hay misericordia ahí? Claro, hermanos. Si Dios no hubiese cuidado el huerto del Edén, Adán hubiese entrado a comer, digo, es una hipótesis, hubiese comido, hubiera sido eterno en pecado, sin relación perfecta con Dios. Imagina el sufrimiento. Es un infierno. Es un infierno, hermanos.
Pero Dios impide el paso al árbol de la vida para que él no comiera de este y viviera por siempre en un estado de corrupción pecaminosa y alejamiento de Dios. Segundo, de misericordia, hermanos, Dios toma la vida de una víctima inocente para proveer vestiduras para Adán y Eva. El versículo 21 dice que los vistió de pieles de animal. Toma la vida de un animal y los viste, y esto representa perfectamente el sacrificio de un inocente en lugar de un culpable. Obviamente esta escritura sucedió, pero es una sombra, hermanos. Es una sombra que se encuentra en su máximo cumplimiento en el momento que el Señor Jesucristo abrazó y cogió tu pecado y Él dio cuentas por él. Solo imaginen ese desastre, hermanos. Es impactante. Creo que hasta que estemos en un punto muy vulnerable de nuestra vida, vamos a poder apreciarlo. Les mandaba a algunos de ustedes una predicación de un pastor, Bob Jenkins, ¿verdad? Y este hermano llama a su sermón, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y él comienza el sermón orando y diciéndole a Dios: Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho, Señor? ¿Qué has hecho? Y algunos dirán: ¿por qué está orando eso el hermano? ¿Qué has hecho? ¿Por qué enviaste a tu hijo a morir por pecadores? Hermanos, ahora no podemos entender. Ahora abusamos como hijos necios, malcriados, el decir que somos cristianos. Parece que nuestra relación es con un Dios mediocre, sin poder, con el cual puedo jugar, que me puedo revelar, que puedo hablar, andar como el mundo, que tengo opción estar en la iglesia o no estar en la iglesia, orar o no orar, leer o no leer. Aún sigo un tanto ciego, aturdido, hermanos. Pero podríamos hablar en un ejemplo más lúcido. Hermano, ibas a ser destruido, y yo también, por Dios mismo. No por un hombre, por Dios. Toda su ira recaería sobre ti y sobre mí. Y el asunto es que no moriríamos, porque el infierno es eternidad. De hecho, el castigo del infierno no es el fuego y Satanás con colita y cuernitos. El peor castigo en el infierno es la ira de Dios. Y no podríamos decir que Dios no está presente ahí, porque Él es omnipresente. Pero todos los atributos benéficos que nosotros podemos gozar de Dios, en el infierno no estarán. Solo la ira, solo el dolor, el sufrimiento, la desesperanza, hermanos, queriéndonos asesinar a nosotros mismos sin lograrlo. El problema era extremadamente grave, hermanos, y sigue siendo para los de afuera. Pero Cristo Jesús pagó la cuenta. Hijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sería una plática que podríamos hacer como ejemplo. Sí, Padre, lo voy a hacer. Hijo, voy a castigarte con todo mi poder por culpa de ellos. Sí, Padre, lo voy a hacer. Hijo, voy a dejarte sufrir, sufrimiento inimaginable, el mismo infierno, tú lo vas a experimentar en la cruz. Sí, Padre, lo acepto. Padre, tú lo soportarás. Sí, hijo, tendré que soportarlo. ¡Wow, hermanos! Es impactante. Pero podemos apreciar mucho nuestra condición de pecado, aún reconciliados, por nuestros frutos. Creemos que aún las cuentas se tienen que dar al pastorado de la iglesia. Hermano, no vine por esto, hermano, llegué tarde por esto, hermano. El asunto no es conmigo, mi hermano. El asunto es con aquel que te compró a precio de la sangre de su precioso, excelentísimo, santísimo y perfecto Hijo. No hay excusas. Aunque a veces somos un poquito blanditos los predicadores, porque vemos ya cara de sustos de tanta predicación de juicio y decimos: no, mejor ya le paro porque se van a ir. Pero este asunto es grave, hermanos. Si el Señor no es un llavero, el Señor no es un rosario, hermanos, el Señor no es una playera que me pongo de vez en cuando y, ay, pues es que me dolió la cabeza, y es que, no, hermanos, es el Señor. Y esta relación es impresionante. Esto, hermanos, es increíble que lo que hace Dios para relacionarse con nosotros, pecadores, es dar a su perfecto Hijo como si nos necesitara, hermanos, porque nadie de nosotros aún
hoy creyendo y conociendo, ha entregado su vida por completo a Él. Y aún Él no quita la relación más. Ya no pone a los querubines con espadas cubriendo la vida que está en Cristo. Ahora ha abierto la puerta y confiadamente puedo acercarme al trono de la gracia. Pero abuso. La puerta está abierta, no hay problema. Ya me relacioné con Él. Hermanos, es asombroso. El sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario es por la única obra que tú y yo podemos tener una relación con Dios. Ahora, a la luz de esta verdad, ¿crees que Dios quiera tener una relación con nosotros? No hay ni la menor duda, hermanos. Miren cómo explica Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Versículo 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, esto quiere decir algo muy importante, que a veces somos ecuménicos. Entonces, ¿Dios tiene una relación con el católico romano? ¿Qué dices tú? Nada. ¿Cómo? ¿No oye mis oraciones? Las oye porque Él es omnisciente, pero ¿no las atenderá? ¿Quiere decir que Dios no tiene una relación con los testigos de Jehová? ¿Con los mormones? ¿Luz del mundo? ¿Con los hippies? ¿Con ninguno, hermanos? Con ninguno, solo con los que son hijos por Cristo. Solamente, eso es un privilegio inmerecido, impresionante, que debería de llevarnos en realidad a vivir como hijos de un rey. Como ese Mefiboset, hermanos, de callejones, con ratas, prostitutas, con lepra, arrastrándose en el suelo con olor a estiércol en las calles sucias, y de pronto llevado de ahí, ahora eres como mi hijo, siéntate a mi mesa, vive, tienes siervos y vestiduras. ¿Qué? ¿En realidad tú te imaginas un Mefiboset regresando a vivir al callejón por toda la vida? Jamás. Sería el más loco de todos. Igual tú y yo. No podríamos vivir nuevamente en la vida de revuelque de pecado cuando el Señor nos ha invitado a sentarnos a su mesa en su reino. Porque dice, ¿verdad?, del proverbio, que el único que hace eso es una puerca que se lava y después va otra vez a envolverse en lodo y en la porquería. No somos puercos, ¿verdad, hermanos? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hechos no por nada que hubiese habido en nosotros, sino solamente por esto. Mi pecado me alejó de Él. Mis iniquidades, hermanos, hicieron división entre Dios y nosotros. Y ahora Cristo, a pesar de que nosotros llegamos a Cristo así, nos une a Dios. Porque recuerda que la religión católica romana dice, límpiate primero, arrepiéntete y después ven limpio a Dios. No, aquí dice, ven leproso, sucio, prostituta, homosexual, drogadicto, adúltero, fornicario, ladrón, asesino, secuestrador, loco, idólatra. Vengan así sucios para yo lavarlos con mi sangre y reconciliarlos con mi Padre. No nos limpiamos y venimos, hermano. De hecho, el arrepentimiento verdadero, ¿sabes cuándo viene? Después de que tú ya has sido justificado. El arrepentimiento salvífico viene después de que el Señor ya hizo la obra en ti. Porque es imposible arrepentirte de verdad a menos de que Dios haya hecho ya la obra en ti. ¿Qué nos enseña este texto, hermanos, acerca de nuestro propio pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios? Si todos hemos pecado, el pecado nos enemistó, nos dividió de Dios. Dios de nosotros y nosotros de Dios. Y aquí se revela claramente, hermanos, la intolerancia de Dios hacia el pecado. Mira otra vez lo que dice. Vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro para no oír. Entonces Dios no tolera el pecado. Aún Dios no tolera el pecado aún de los cristianos. No porque ya fuimos salvos seguimos pecando y no hay problema. No, hermanos. De hecho, el pecado continúa trayendo muerte. Yo no digo que la iglesia no pecará, pero el pecado sigue siendo abominación a Dios, hermanos.
Yo sé que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero yo sé que el pecado puede llevarte a morir en la carne. Puedes morir por pecar. Puedes morir, aunque has sido salvado, puedes morir por tu pecado. Y aquí se revela eso, hermanos. Dios abomina el pecado, porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es perfecto, hermanos. No tolera la maldad. El pecado sin pagar siempre conduce a una separación entre Dios y el pecador. Por eso aún los salvos, hermanos, cuando cometen pecado, los salvos se sienten fríos, indignos, no quiero orar, como, o digan un ejemplo acerca de esto, literal. ¿Qué pasa cuando tú discutes con tu esposa o con tu esposo? ¿Puedes orar de inmediato con él, con una sonrisa, con ganas? Porque el pecado divide de Dios. Ahora nosotros por Cristo, aunque esté airado con mi esposa y mi esposo, vamos a orar. ¿Cuál vamos a orar? Ni que, bueno, yo voy a orar. Señor, perdóname, no tengo ni ganas de orar, pero yo sé, Padre, que tú odias el pecado. Ayúdame a mí, ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa. Debo de hacerlo. Debo de hacerlo. El pecado sigue siendo, hermanos, asqueroso para Dios. En Habacuc 1:13, para terminar, hermanos, el profeta declara acerca de la santidad de Dios y su relación con el pecado. Y dice Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y es por esta razón, hermanos, que Dios envió a su único Hijo para pagar nuestra deuda por el pecado, de manera que Él pueda tener una relación continua con nosotros y nosotros con Él por medio de la fe. Y solo por medio de la fe, hermanos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, para terminar, hermanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice: amén. Oremos a Dios, hermanos.